Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Isaías y la salvación que obra justicia. Cuando pensamos en cualquier forma de salvación que Dios da a los seres humanos, tenemos la tendencia a pensar que ésta procede de su amor y gracia misericordiosa. Y esto es absolutamente cierto, pues todo cuanto hace Dios procede de su actitud bondadosa hacia la criatura en su miseria. De ahí la palabra misericordia, del latín misere, miseria, necesidad, cordis, corazón, e ia, hacia los demás, y cuyo significado es tener un corazón compasivo y solidario hacia aquellos que padecen alguna necesidad. Pero el énfasis en lo anteriormente expuesto puede llevar a olvidar otro aspecto de la verdad igualmente importante. Dios es santo y justo y nunca puede obrar con arbitrariedad e injusticia. Es por ello que es necesario aclarar, y este es el propósito de este estudio, que toda salvación de Dios se concede de forma justa. Veamos cómo el profeta Isaías nos habla de ello cuando dice que la salvación de Dios está lejos de quienes practican el pecado. Los que practican el pecado son los que siguen los dictados de sus propias ideas y pensamientos. Los que practican el pecado son los que siguen sus propios caminos, los que actúan según sus inclinaciones primarias y básicas con respecto a las cosas terrenas. En este sentido, estas personas son iguales a las bestias. Los que practican el pecado son iguales a las bestias. En Isaías 56, 9 al 12, se dice: todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Todos ellos, perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Perros comilones son insaciables. Dicen: tomemos vino, embriaguémonos de sidra. Se nos está hablando de comportamientos viciosos. Practicar el pecado supone una conducta que se repite en el tiempo, comportamientos repetitivos que determinan una conducta, un tipo de vida, y en este sentido se dice que esto es ser semejantes a las bestias. Los que practican el pecado son los que siguen sus propios caminos, porque son ciegos e ignorantes sobre la verdad trascendental y eterna, la cual solo es posible conocerla por la Biblia, la palabra de Dios. Así pues, los que son ciegos viven buscando el provecho efímero, temporal, que dan las cosas terrenales y temporales. Isaías 56, 10 al 12. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Los pastores mismos no saben entender, siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado, dicen. Será el día de mañana como este, o mucho más excelente. El hombre sin Dios vive para la carne, vive para disfrutar del mundo y de las cosas del mundo. No piensa,
en que un día tendrá que dar cuentas a Dios, no piensa en que hay algo más, que hay un Dios vivo, eterno, no piensa en nada de esto. El que practica el pecado, el que vive según la carne, vive para satisfacer los apetitos e instintos de la carne, como hemos leído. Aquellos que viven para dormir, para comer, para beber, para disfrutar, para eso y nada más que para eso. Por tanto, la salvación de Dios está lejos de este tipo de personas. No estamos diciendo que estas personas no pueden ser salvas en algún momento. No, sino que en el momento que esas personas viven practicando el pecado, en ese momento la salvación está lejos de ellos. Porque si tuvieran la salvación, no vivirían de esa manera. Las personas aferradas a lo terrenal, en el momento en el que están aferrados a lo terrenal, buscando lo terrenal, en ese momento no tienen a Dios en ninguno de sus pensamientos. Los que siguen el camino torcido, perverso y corrompido, no están en el camino recto, porque son caminos distintos y opuestos. Isaías 57, 3 al 5. Vosotros, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria, ¿no sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os fervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles? Los que practican el pecado siguen el camino de sus ancestros, el camino de los demás, el camino ancho, confiados en que como muchos son los que van por el camino ancho, esto les hace creer a ellos que es estar en el camino correcto. Como muchos van por el camino ancho, pues el camino ancho debe ser el cierto, el verdadero. Como hago lo mismo que hicieron mis padres o mis abuelos, pues entonces estoy haciendo lo correcto. Esta es la vana confianza de los que siguen el camino de la perdición. Siguen los esquemas del mal y tristemente desde una actitud de soberbia, porque como hemos visto, se amparan en el número, en la cantidad, en los muchos que hacen lo mismo, y esto les produce una falsa seguridad. Isaías 57, 4, 8 al 9 y 6. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? A otro y no a mí te descubriste, e hiciste con ellos pacto, y fuiste lejos hasta la profundidad del Seol. ¿No habré de castigar estas cosas? El hombre inicuo, el hombre que practica el pecado, se siente en la verdad absoluta, se siente en el camino correcto y mira a los que transitan la senda estrecha de Dios con desprecio, con una actitud de indiferencia, como si estos fueran poca cosa. Los que siguen el camino ancho de la perdición y por tanto no están en la salvación, nunca se cuestionan que tienen que cambiar de rumbo para seguir a Dios. Isaías 57, 10, 16 al 17. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor, no te desalentaste. Por la iniquidad de su codicia, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. El que transita la senda ancha, desde su actitud rebelde, prosigue
en transitar esa senda ancha. No importa cuánto se les diga, no importa. No se cansan de andar por el camino. Aunque se les diga que conduce a la perdición, no lo creen, sienten seguros, porque muchos van por él, y no piensan por el pecado, por la impiedad, no piensan que la salud y la paz eterna está en Dios. No piensan en nada de esto. Isaías 57, 18 al 21. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé, y le daré consuelo, dijo Jehová. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Dios les habla de sanidad, de salir del descarrío, de consuelo, y ellos, como el mar en tempestad, siguen golpeando las rocas de la costa, arrojando cieno, arrojando basura. A pesar de su ausencia de paz, de la ausencia de Dios, estas personas perseveran en su mal proceder. Por eso es que decimos que la salvación está lejos de los que practican el pecado. Los que practican el pecado prefieren en esa práctica del pecado seguir ritos, seguir la costumbre de las naciones, de las familias, de las personas. La costumbre es muy importante para los que practican el pecado. Hacer lo que antes otros habían hecho, lo que siempre se ha hecho. No importa que solo sea apariencia vana, no importa. Ellos prefieren seguir el rito antes que a Dios. Isaías 58, 1 al 2. Clama y anuncia a mi pueblo su rebelión y su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Esta es la contradicción de los que practican el pecado. No quieren saber nada del Dios verdadero, de lo que dice el Dios verdadero. Pero al mismo tiempo quieren a su modo, a su manera, pensar en Dios. Es típico encontrar a alguien que te diga, yo creo en Dios a mi manera, a mi manera. Yo no creo en la Biblia, pero a mi manera creo en Dios. Hay personas que dicen este tipo de cosas. No se dan cuenta de la barbaridad que están diciendo. Prefieren seguir el rito, la costumbre. Porque el rito y la costumbre no requieren de santidad, ni de discernimiento del bien y del mal. Seguir el rito es fácil, es fácil. Sencillamente, bueno, esto es lo que hacían mis padres, esto es lo que se ha hecho siempre. ¿Qué mal hay en hacer lo que siempre se ha hecho? Dicen algunos. Isaías 58, 3 al 5. Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. En el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Para contienda y debate ayunáis. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? ¿Llamaréis a esto ayuno, agradable a Jehová? Dios había instituido ritos religiosos con propósitos santos, como el ayuno, pero este debía ser bien entendido y no usado para el antojo y provecho de cada cual. Los que practicaban el pecado
ayunaban al mismo tiempo que hacían lo malo. Ayunaban y oprimían al prójimo, oprimían a sus trabajadores. Estaban siempre en contiendas y debates con otros. Ayunaban, practicaban el rito sin dejar de pecar. Practicar el rito religioso sin dejar de pecar. Y es que los ritos religiosos no ayudan a dejar el pecado. No tienen valor alguno contra el pecado. Los ritos religiosos, por el contrario, fomentan el ego que impide conocer y hacer la voluntad de Dios. En Isaías 58, 13 al 14, se dice: si retrajeres el día de reposo de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas. Jehová lo ha hablado. Este es un pasaje hermoso en el que Dios nos dice cómo tiene que ser observado el rito. Pero también nos dice este texto cómo no tiene que ser observado el rito. Y era la forma en que lo hacían, lo observaban los que practicaban el pecado. Los que practicaban el pecado seguían el rito al tiempo que hacían su propia voluntad. Seguían el rito al tiempo que seguían sus propios caminos, que hablaban sus propias palabras, al tiempo que seguían practicando el mal. Por tanto, la salvación de Dios está lejos de quienes practican el pecado, de quienes andan por la senda ancha, aunque practiquen ritos religiosos. Los ritos religiosos en sí no salvan a nadie. Los ritos religiosos no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, no dan santidad. Los ritos religiosos solo sirven cuando hay una actitud de fe, una actitud de obrar la voluntad de Dios, una actitud de santidad y de justicia. Por eso la salvación de Dios está cerca de quienes procuran vivir en justicia y rectitud. No es que sea esto lo que salva. No estamos diciendo que salva a una persona el vivir en justicia y rectitud. Estamos diciendo que esta es la consecuencia de la salvación y que si queremos saber dónde está la salvación, no está en una persona que practica el pecado. Y si vemos a otra persona que vive en justicia y rectitud, que vive haciendo la voluntad de Dios, con toda probabilidad en esa persona que vive en justicia y rectitud, allí está la salvación. Cercana está la salvación de Dios para todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él por medio de su Hijo Jesucristo. Cercana está la salvación para todos los que hacen lo recto y se apartan del mal, para todos aquellos que viven en novedad de vida. Isaías 56, 1 al 2. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Por tanto, cercana está la salvación de Dios para todos los que le siguen en fe y le sirven con obediencia. Isaías 56, 6 al 7. Y a los hijos de los extranjeros que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo. Y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte. Sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar.
porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. De nuevo insistimos, el profeta no está diciendo que la salvación sea por obras, sino que las obras son la evidencia de poseer la salvación. Somos salvos para buenas obras. Por tanto, ¿dónde están los salvos? En aquellos que viven en buenas obras. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Cercana está la salvación para todos los humildes que creen y confían en Dios. Isaías 57, 13 y 15. El que en mí confía tendrá la tierra por heredad, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este texto nos habla de un nuevo aspecto de los que son salvos, y es el corazón quebrantado. Una persona salva es una persona que ha creído en Dios por su Hijo Jesucristo, pero también se ha arrepentido de sus pecados, ha reconocido su condición de pecador o pecadora y se ha arrepentido. Cercana está la salvación de tales personas. Cercana está la salvación de Dios para todos los que entienden el espíritu o verdadero sentido de las cosas que Dios enseña en su palabra. Y por eso el pasaje que estamos estudiando nos habla del ayuno o del día de reposo. No porque el ayuno salve ni el día de reposo salve por guardarlos, sino la actitud con la que se entienden estas cosas, el ayuno o el día de reposo u otras cosas de la Biblia, la actitud con la que se entienden esas cosas y con la que se observan esas cosas demuestra que una persona tiene la salvación. En Isaías 58, 6 al 8 y 10 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras? Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida. El que practica el pecado entiende el rito religioso como una observancia que no tiene nada que ver ni con la fe ni con la vida. El que practica el pecado observa el rito desde el pecado. El que es salvo, el que ha creído y se ha arrepentido, el que vive en Dios por Jesucristo, el que tiene la salvación de Dios por Jesucristo, entiende correctamente el rito. Por ejemplo, el ayuno. El ayuno es un rito instituido por Dios, un rito para que su pueblo lo observe cuando sea necesario y conveniente, pero en la manera correcta. El falso creyente, el que practica el pecado, entiende el ayuno como la abstención de comer y beber durante un tiempo para obtener algún beneficio de Dios, para añadir un plus, aquello que pide a Dios, un plus de santidad a Dios, y que Dios le conceda aquello que pide o requiere, independientemente de que esa persona viva en pecado. Cree que por el hecho solo de dejar de comer o de beber en un momento dado, por el hecho solo de hacer eso, Dios le va a escuchar. Como si en el rito estuviera la virtud, como si en el rito estuviera aquello que busca Dios del ser humano. El falso creyente,
el que practica el pecado se aferra supersticiosamente al rito. Es como si atribuyera al rito un valor cuasi mágico delante de Dios. Por hacer esto, Dios me tiene que escuchar. O por hacer esto, Dios me va a atender. Y dice Dios, no, para nada. Eso no es así. Cuando yo mandé ayunar, cuando yo mandé abstenerse de cosas, cuando os acercabais a mí, no estaba pensando meramente en dejar de comer o de beber, ni muchísimo menos. Eso es lo de menos. Cuando yo os mandé ayunar, estaba pensando en que os abstuvieseis de cosas que agradan a la carne. El comer y el beber agrada a la carne, pero estaba pensando en cosas más importantes que comer y beber. Agrada a la carne el pecado. Agrada a la carne hacer el mal. Eso agrada a la carne. Y cuando yo os mandé ayunar, quería que vosotros dejaseis de hacer lo que agrada a la carne. Que dejaseis de obrar con impiedad, que soltaseis las cargas de opresión y dejaseis libres a los quebrantados, que partiéramos el pan con el hambriento, que fuésemos generosos con los pobres, que albergásemos en nuestra casa al necesitado, que cubriésemos la desnudez de aquel que no tiene ropas, que no fuésemos por la vida con el dedo amenazador o hablando vanidad, comportándonos de forma egoísta. Por tanto, el verdadero ayuno no es aquel que se hace un día en un momento dado para intentar echarle una especie de pulso a Dios, para intentar comprar a Dios, la voluntad de Dios, pues dejando de comer o dejando de beber, pues con esto tengo a Dios en el bote, con esto Dios me va a dar lo que yo le pida. Qué ignorancia, qué ignorancia. Como si a Dios, el hecho de que dejemos de comer o de beber, esto a Dios le agradase. Lo que Dios quería es que nos abstuviésemos de agradar a la carne pecando, pecando. El comer y el beber es solamente un símbolo pobre de otras muchas cosas que agradan a la carne, que son las verdaderamente importantes ante los ojos de Dios, de las que sí tenemos que abstener. Y por tanto el verdadero ayuno de Dios no es algo que se hace un día, en un momento dado. Un creyente vive permanentemente ayunando, permanentemente. De tal manera que un creyente puede decir, yo no he ayunado nunca o no ayuno casi nunca en cuanto a dejar de comer y beber. O no lo he hecho nunca o lo he hecho pocas veces. Y sin embargo, lo hago siempre. En todos los momentos de mi vida ayuno. Porque en todos los momentos de mi vida procuro no pecar. Procuro ser santo. Hacer la voluntad de Dios. De tal manera que cuando me presento ante Él en oración, me presento como Dios quiere que se presente un hijo suyo. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? ¿Con qué? Con la santidad, con la justicia. Esto es lo que agrada a Dios. Esto es lo que agrada a Dios. No que dejemos de comer o de beber en un momento dado mientras practicamos el pecado. No. Es una vida de justicia, una vida de santidad. Este es el verdadero ayuno, el ayuno del mal. Y el mal es algo que debe estar siempre lejos de nosotros. Tenemos que ayunar siempre del mal. No podemos vivir siempre en pecado y un día pensar que porque un día, unas horas, nos atengamos a hacer una o dos cosas malas, ya entonces agradamos a Dios. Es como si nos dedicásemos a matar o a robar siempre
Y un día decimos, bueno, tengo que pedirle a Dios que me ayude en una operación que tengo mañana. Hoy no voy a matar a nadie. O voy a pasar el día 24 horas sin matar a nadie. Porque tengo que pedirle a Dios que me cure, que me ayude en mi operación de mañana. Y por tanto hoy no voy a matar a nadie. Cuando Dios me ayude y me libre del mal, y me recupere del problema que tengo en mi cuerpo, entonces ya volveré a matar. Entonces no pasará nada. Dios solo quiere que no mate el día que le pido algo. Que no robe el día que le pido algo. Los demás días sí puedo hacerlo. Qué terrible, ¿verdad? Quien pensase así. Pues así piensa el que tiene el ayuno como rito para practicar en un momento determinado, al tiempo que peca, al tiempo que no se abstiene del mal. Es un pensamiento necio. El ayuno es un tipo de vida que evidencia la salvación y una relación de justicia con Dios. Isaías 58, 8 al 11. Entonces nacerá tu luz como el alba. Después de haber dicho en los versículos anteriores, Isaías 58, 6 al 8 y 10, lo que quiere Dios de nosotros, del ayuno que agradaba a Dios, que agrada a Dios, dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, cuyas aguas nunca faltan. Aquellos que entienden a Dios y su voluntad, y la practican, también los ritos religiosos que Dios ha mandado, que lo entienden, que entienden el simbolismo que entrañan y captan el significado profundo de lo que Dios dice y lo obedecen, en esos está cerca la salvación. Cercana está la salvación de Dios para todos los que tienen una esperanza dichosa y bienaventurada para después de la muerte. Isaías 57, 1 al 2. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Los salvos son justos, porque Dios les ha justificado de sus pecados por la muerte y sangre del Cordero. Los justos no son justos en el sentido absoluto, en el sentido de que nunca pecan. Los justos son justos legalmente, porque Dios les ha imputado la justicia del Cordero, de su Hijo, por medio de la fe, como pago de su redención. La justicia imputada de Cristo. Él pagó por nuestros pecados. Él pagó las exigencias de la demanda, de las demandas de Dios, de la justicia de Dios. Él pagó por nosotros. Y quien cree es justo, porque ha sido justificado. Y la muerte de los justos les libra de las aflicciones presentes de la vida terrena, como hemos visto a su momento. De delante de la aflicción es quitado el justo. La muerte del justo es un gozo, porque es quitado de delante de la aflicción. La muerte de los justos les lleva a la presencia de Dios, donde disfrutarán de paz y de descanso. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo que él quería estar con Cristo, lo cual era mucho mejor.
que partir para Él, morir para Él, era estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Isaías y la salvación que obra justicia. La salvación de Dios está lejos de quienes practican el pecado. Estos son aquellos que siguen los dictados de sus propias ideas y pensamientos, actuando según sus instintos básicos con respecto a las cosas terrenas del mundo. La salvación de Dios está lejos de aquellos que viven aferrados a lo terrenal, los que nunca se cuestionan que tienen que cambiar de rumbo para seguir a Dios. La salvación de Dios está lejos de los que practican ritos religiosos por costumbre, supersticiosamente, creyendo que los ritos en sí les dan algún tipo de beneficio delante de Dios. Aquellos que creen que los ritos dan apariencia de tener una relación con Dios, de buscar a Dios. Y no saben que los ritos por sí solos no acercan a Dios, sino por el contrario, alejan de Dios. Los ritos solo sirven cuando una persona está en Dios de verdad y los obedece desde la actitud correcta. La salvación de Dios está cerca de quienes procuran vivir en justicia y en rectitud. Cercana está la salvación para todos los que hacen lo recto y se apartan del mal, para todos los que le siguen a Dios, a su Hijo Jesucristo, y le sirven desde la fe. Cercana está la salvación para todos los humildes que creen y confían absolutamente en Dios, para todos los que entienden el espíritu de las cosas que enseña Dios en su palabra. Cercana está la salvación para todos los que tienen una esperanza dichosa y bienaventurada para después de la muerte. Isaías 56:1 dice: así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Oremos. Señor, te suplicamos que nos ayudes a entender que podemos conocer a aquellos que tienen la salvación, que no depende de lo que cada uno diga con su boca, porque no todo el que dice Señor, Señor será salvo, sino del fruto que cada uno tiene en su vida. Lejos está la salvación de los que hacen el mal, y cerca está la salvación de los que hacen tu voluntad y siguen a tu Hijo Jesucristo, obrando sus enseñanzas. Ayúdanos a entender tu palabra y a seguirla siempre. Gracias una vez más por tu obra de abundante misericordia para con nosotros. Gracias, Señor. Gracias de nuevo porque sigues cuidando a los enfermos, a los mayores, a los que han sido operados o tienen que recibir tratamientos. También una vez más pedimos por las familias de los que cuidan a los enfermos. Te pedimos por esas personas que tienen paciencia, que tienen abnegación para cuidar, para hacer de mediadores en el cuidado y la recuperación de los enfermos. Ayuda, Señor, a los que tienen enfermos y los cuidan en tu nombre. También te pedimos, Señor, que tengas misericordia de otros hermanos que tienen otras necesidades diversas en otras áreas de la vida. Provee, Señor, para todo aquel que te necesite. Bendito seas, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde siempre. Amén.